Hola a todos nuevamente. En esta ocasión vamos a comenzar con la clase 6, que va a tratar el tema de sistemas de ecuaciones. En particular vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones lineales de 2 o 3 ecuaciones y los sistemas de ecuaciones no lineales. Vamos a ir entrando en cada uno de ellos por separado y vamos a ir explicando cada uno de estos casos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que un sistema de ecuaciones consiste de un conjunto de ecuaciones. No es una ecuación sola, sino que son al menos 2, 3, 4, 5, 100 ecuaciones, 1000 ecuaciones, 10.000 ecuaciones. Es un conjunto de ecuaciones. El asunto es que para poder resolverla tienen que tener al menos una variable en común. Bueno, cuando hay varias ecuaciones, uno puede hablar de una, digamos, unas variables en función de otras, pero esos son casos más específicos. El asunto es que en este caso vamos a hablar de ecuaciones lineales y no lineales, ¿ya? Las ecuaciones lineales tienen toda un área de la matemática que se llama el álgebra lineal, que estudia cómo resolver estos sistemas. Pero estos sistemas, cuando son de más de 3 ecuaciones, 4, 5, como les decía, 100, 1000, 100.000 ecuaciones. Porque ahí entra todo el tema de la teoría que se utiliza para programar los computadores y que estos puedan resolverlo. Porque como veremos, resolver un sistema de 2 ecuaciones, 2 incógnitas, no es tan complicado. Pero cuando empezamos ya con 3, se vuelve un poco más tedioso. Y con 4, más aún. Entonces imagínense si necesitamos resolver un sistema de 10 por 10 o uno de 100 por 100. Es mucho trabajo. Y donde es muy fácil equivocarse también. Entonces es necesario tener una teoría. Pero no es materia de este curso entrar a esa teoría. ¿Ya? Por eso que nos vamos a enfocar solamente en sistemas de 2 por 2 o 3 por 3. Y para las ecuaciones no lineales, ¿a qué nos referimos con lineales y no lineales? Nos referimos a que todas las variables tienen exponente 1. Y las no lineales es que al menos una de las variables tiene un exponente distinto a 1. O sea, aparece un término cuadrático o un término cúbico. Y ahí la cosa cambia. Y cambia mucho porque no hay un método general para resolver ecuaciones no lineales. Muchas son muy difíciles y otras son simplemente imposibles de resolverlas, ¿ya? Entonces, un método en general no hay. Hay quizás teorías y métodos particulares para cierto tipo de este tipo de ecuaciones, pero es un área bien difícil. Entonces, antes de entrar al tema ya propiamente tal de los sistemas, quiero hacer un paréntesis en cuanto a la teoría de conjuntos. Este curso no es de teoría de conjuntos, pero sí para representar el conjunto solución de una ecuación hay que tener en clara qué es lo que es el producto cartesiano, ¿ya? Para tener clara la notación. El producto cartesiano de dos conjuntos se define como A cruz B. Esto significa el producto cartesiano. Y esto está simbolizando que es un conjunto de pares ordenados. O sea, es un par donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Y esto, ahí hay que tener mucho cuidado, como lo veremos a continuación, porque esto es un elemento. ¿Ya? Uno puede confundirse y pensar que si aquí yo, por ejemplo, tengo un 3,5, no es que una solución sea 3 y otra solución sea 5, sino que el par 3,5 es una solución al sistema, ¿ya? Y eso se mira como un solo objeto, ¿ya? Así que eso quería hacer el paréntesis de esa definición. Entonces, ahora el terreno que nos corresponde. Sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a trabajar los sistemas de 2 por 2. Todo lo que aparece acá arriba ya se los comenté, ¿ya?
Y son sistemas de este estilo. Y usamos esta notación. Ordenamos las ecuaciones y ponemos estas dos rayitas. Entonces, acá esta parte es un repaso de en realidad de lo que uno mira en enseñanza media. Que existen tres, en realidad son cuatro métodos para resolver los sistemas. El cuarto, o sea, los primeros tres son el método de sustitución, el método de eliminación y el método de igualación. Y el cuarto es por el método de matrices, pero la parte de matrices se ve en el curso de álgebra lineal. Entonces no voy a tratar ese cuarto método, sino que solamente los primeros tres. Entonces, recordemos que el método de sustitución, ¿en qué consiste? Es un método que primero debemos escoger una de las ecuaciones y despejar una de las incógnitas. Luego, reemplazar esa incógnita obtenida, esa expresión, en la otra ecuación, y esa ecuación resultante ahora no va a ser de dos variables, va a ser de una. Entonces vamos a poder resolver esa ecuación de una variable, obtener un valor, y ese valor obtenido lo vamos a reemplazar en la ecuación original, en la primera, la original, y ahí vamos a obtener el segundo valor. Más claro queda con un ejemplo, ¿cierto? Resolvamos este sistema. X menos 2y igual a 1, 5x más 8y igual a 2. Entonces, acá tenemos la primera ecuación. Vamos a poder despejar aquí. Es fácil ver que conviene tomar la primera ecuación y despejar el x. Ojo que estos métodos, en realidad yo pude haber escogido el segundo y haber despejado el x acá. O haber escogido la y y haber despejado y. Entonces me hubiera quedado 2 menos 5x, todo eso dividido en 8. Pero siempre en estos métodos uno se va por el camino más corto y el más fácil. Y aquí lo más fácil es despejar el x. X me va a quedar 1 más 2y, como tenemos escrito acá. Luego reemplazamos en la otra ecuación, en la segunda, y obtenemos esto, que era lo que yo les comentaba adelante. Y esto ya no es una ecuación de una variable, es una ecuación de dos variables. Si trabajamos algebraicamente, vamos a poder resolverla y obtener que el valor de y es menos 1 sobre 6. Entonces, ahora nos devolvemos a la expresión original, o sea, este lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. ¿Por qué? Porque habíamos tomado esta, habíamos despejado x, ese término lo reemplazamos acá, obtuvimos un valor y ese valor lo reemplazamos acá arriba. Y con eso vamos a obtener que x es 2 tercios. Ahora, como sabemos que x vale 2 tercios e y vale menos un sexto, entonces eso también lo podemos escribir como un conjunto solución, ¿ya? Muchas veces uno simplemente escribe x vale tanto y vale tanto, pero también es bueno saber cómo eso se escribe como un conjunto. Entonces aquí hay que tener cuidado, esto es como aterrizar lo que yo les comenté en un inicio de la clase. Acá tenemos S, que es mi conjunto solución. Entonces, estos paréntesis de acá, que son paréntesis de llave, denotan conjunto, o sea que lo que adentro va a haber va a ser un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos puede estar dado explícitamente o puede estar dado por descripción. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de descripción estoy hablando de esto. Estoy diciendo, son elementos tales que cumplen una condición. Eso es describir el elemento. No los tengo todos explícitamente. Y aquí claramente si los conjuntos A y B son infinitos, aquí tengo infinitos elementos. Pero tan solo con dar la característica los estoy diciendo todos, independiente de que sean. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales pueden tener infinitas soluciones, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pueden no tener solución o pueden tener única solución. Entonces, cuando tenemos única solución, vamos a describir explícitamente el elemento. Entonces, el elemento que soluciona el sistema es el par ordenado, y ese par ordenado es el 2 tercios y el menos un sexto. Ahora veremos el método de eliminación o método de reducción.
Bueno, para este método, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer un ajuste de los coeficientes para eliminar una de las variables. Entonces, ese ajuste tiene que ser apropiado, tiene que ser el conveniente, ¿sí? Como les comentaba, esto es a conveniencia, ¿sí? Para que la resolución del sistema sea más sencilla. Después de haber hecho ese ajuste, uno suma ambas ecuaciones y obtiene una nueva ecuación de una sola variable, la cual la resolvemos, obtenemos el valor y ese valor obtenido lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. Entonces, resolvamos este sistema usando el método de eliminación. ¿Qué es lo que me conviene hacer acá? ¿Sí? Pareciera ser que no es tan fácil en este caso usar eliminación, pero es lo que queremos hacer. Así que hacemos el ajuste de coeficiente. ¿Qué coeficiente me conviene más ajustar? ¿El x o me conviene ajustar más el y? Bueno, como los coeficientes que acompañan el x en ambos casos son más pequeños que los coeficientes que acompañan el y, me conviene más ajustar acá, porque si no aquí estaría multiplicando por factores muy grandes y la ecuación se me va a amplificar mucho y después para determinar, o sea, para calcular se va a hacer más complicado. Así que lo que hacemos es ajustar los coeficientes x. Por lo tanto, calculamos cuál sería el mínimo común múltiplo entre ellos, entre 2 y 3. El mínimo común múltiplo es 6. Entonces, tenemos que multiplicar a 2, lo tenemos que multiplicar por 3 y a 3 lo multiplicamos por 2. Entonces ahí vamos a obtener 6. Pero queremos sumar ambas ecuaciones y queremos eliminarla. Entonces, uno de los dos, cualquiera de las dos ecuaciones, se multiplica por menos. ¿Ya? Entonces aquí yo escogí multiplicar la segunda, pero pudo haber sido la primera. Ya. Entonces, 2 por 3 me queda 6x, 3 por 7 21, 3 por 1 3. Después me queda menos 6x menos 10y más 2. Entonces acá logramos nuestro cometido, que era tener el mismo factor, pero con el signo cambiado, cosa de sumar ambas ecuaciones y esto se me elimina. Entonces al sumar, se me eliminan estos y me queda 11y igual a la suma de 3 más 2, que es 5. Y podemos fácilmente despejar el y ahora. Y obtenemos que y es 5 sobre 11. Y ahora tomamos 5 sobre 11 y reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Y me va a dar que x es menos 12 sobre 11. Ahora, si queremos verificar, podemos tomar la segunda ecuación y reemplazar los valores, ambos valores, y verificar que me da menos 1. De hecho, si lo hacemos, me da menos 36 más 25 me da menos 11. Pero eso va dividido sobre 11, o sea, me da menos 1. Por lo tanto, se satisface esta igualdad. Es decir, la solución es que x sea menos 12 sobre 11 e y 5 sobre 11. Y eso lo podemos expresar como conjunto solución. ¿Ya? ¿Es válido decir esto? Sí, pero también es válido, bueno, conocer esta notación de acá. Entonces este es el conjunto formado por el par ordenado dado por estos números. Y ahora veamos el tercer método, que es el método de igualación. Aquí lo que debemos hacer es despejar una de las variables en función de la otra en ambas ecuaciones, pero debe ser la misma variable, para que así nosotros podamos igualar ambos términos y obtener una tercera ecuación, la cual depende de una sola variable. La resolvemos y obtenemos un valor, el cual lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones originales y obtenemos nuestra solución. Por ejemplo, acá tenemos el sistema de ecuaciones 2x más 7y igual a 1, 5y menos 3x igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos para utilizar el método de igualación? Bueno, escojamos una de las dos variables y despejémosla. Podemos coger x, pero si escogemos x en la primera, cogemos x en la segunda. O si escogemos y en la primera y en la segunda. En este caso yo escogí y.
Entonces, hacemos el despeje, pasamos menos 2x restando o sumamos el inverso aditivo y dividimos por 7. Y acá sumamos el 3x y luego dividimos por 5. Tenemos este sistema. Pero como ambos son expresiones para y, entonces estamos diciendo que si y es igual a esto e y es igual a esto, entonces estos dos son iguales. Entonces obtenemos esta ecuación de acá. Y al resolverla vamos a obtener que x es menos 12 sobre 11. Entonces tomamos este término, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y obtenemos que y es 5 sobre 11. Entonces nuevamente podemos decir o expresar la solución de esta forma o expresarla en términos del conjunto solución, que es este elemento. Ahora, yo se los he comentado brevemente, pero ahora vamos a ahondar un poco más en que no necesariamente todos los sistemas de ecuaciones lineales van a tener una única solución. Hay casos en que no hay solución y hay casos en que hay infinitas soluciones. Y esto se debe a que, en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo en este caso es encontrar el punto de intersección de dos rectas. Aquí el objetivo en esta parte del curso no es ver la parte geométrica, pero sí ustedes tienen al menos algunas nociones. Nosotros tenemos acá una recta y otra recta de acá. Porque si ustedes se fijan, yo puedo despejar y acá y, como lo hice en el ejemplo anterior, y lo que tenemos es una ecuación de la recta. Entonces cuando vemos el conjunto solución es el conjunto formado por un punto. Entonces esto es lo que nosotros buscamos, ¿ya? En todos los ejemplos anteriores. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos rectas paralelas? Estas no se intersectan. Ahí no va a haber solución. ¿Y qué pasa si yo tengo una recta que es paralela, pero que está traslapada, o sea, está corrida, está aquí encimita, está corrida? Bueno, ¿dónde se intersecta? Se intersecta en toda la recta. Entonces, todo tiene infinitas soluciones. Ya con eso visto, podemos aplicar el proceso para entender qué es lo que va a ocurrir. Aquí podemos simplemente aplicar el método de eliminación. Eliminamos las x, ¿cierto? Acuérdense que aquí ajustamos los valores. Y resulta que al aplicar eliminación, nos vamos a fijar que no solamente se nos va a eliminar las x, sino que también se nos van a eliminar las y. Entonces, si yo sumo acá, me queda 0 más 0, eso es 0. Y si sumo 4 más 14, eso me da 18. O sea, me está diciendo que 0 es igual a 18. Y eso sabemos que no es cierto. Entonces, independiente de los valores que tome x e y, vamos a llegar a una contradicción. Por lo tanto, no hay ningún valor real para x ni ningún valor real para y tal que satisfagan este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, no tiene solución. Y en términos de conjunto, lo que podemos decir es que el conjunto solución es vacío. ¿Ya? Las dos soluciones son válidas. Decir que el sistema no tiene solución o decir que el conjunto solución es vacío. Bueno, salvo que yo se los pida explícitamente de una u otra forma. Ahora veamos la otra circunstancia. Miremos este sistema de ecuaciones. Cuando nosotros queremos hacer la eliminación, nos conviene multiplicar por 3 porque aquí se nos van a ir estos elementos. Se nos van a eliminar. Pero resulta que no es solamente ese elemento el que se nos va a eliminar si multiplicamos por menos 3. Aquí nos va a quedar más 9. Y si sumamos esto nos queda 0. Y esto también nos queda 0. 0 más 0 es 0. Y 0 más 0 también es 0. Entonces llegamos a que 0 es igual a 0. Y eso es verdad siempre. A eso lo llamamos una tautología. Porque independiente de los valores
que, que tome X e Y, siempre y cuando estén en esta recta, siempre esto se va a satisfacer. O sea, para cualquiera valores de X e Y que esta igualdad se cumpla, siempre se va a cumplir que el sistema va a tener solución, o van a hacer solución al sistema. Eso quiere decir de que toda la recta es solución. Estas dos rectas en realidad son la misma. Esta es el resultado de haber multiplicado esta recta por 3. Entonces, toda la recta es solución. Entonces despejamos y nos va a quedar la recta y igual a 2 tercios de x. Entonces eso lo podemos expresar como conjunto, o sea, como el conjunto de pares ordenados, x, y, tales que y es igual a 2 tercios y que x es un número real. O eso lo podemos escribir más sencillo, como simplemente el par x, 2 tercios de x, porque donde va la y, reemplazamos el valor, o reemplazamos la expresión, tal que x es un número real. Entonces, en general, todo lo que hemos visto son las 5 situaciones que nos podemos ver en un sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Puede que sea conveniente usar el método de eliminación, puede que convenga más usar igualación, puede que convenga más la sustitución, o puede que no tengamos solución, como puede que tengamos infinitas soluciones. Entonces, ya conocemos todas las situaciones que nos podemos enfrentar para este caso para este tipo de sistema. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones. Nosotros igual en las clases pasadas, al momento de resolver ecuaciones, de manera implícita hemos trabajado con sistemas de ecuaciones. Ahora lo que estamos haciendo es formalizarlo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que tenemos un puesto de frutas, el cual vende dos variedades de durazno, nectarines y conserveros. El kilo de nectarines lo están vendiendo a 1.200 pesos y el de conserveros a 900. Al final del día se recaudan 97.500 pesos de la venta de estos duraznos. Y se sabe que se han vendido 95 kilos. Entonces, ¿cuántos kilos se vendió de cada variedad? Bueno, esto es muy similar al problema de las mezclas, pero es más sencillo. Porque sabemos que si definimos X como la cantidad de kilos de duraznos nectarines e Y como la cantidad de kilos de duraznos conserveros, vamos a tener que el precio o el total recaudado entre ambos va a ser 1.200 por la cantidad de kilos de uno, más 900 por la cantidad de kilos del otro, y me va a dar el total de lo recaudado en el día, que son 97.500 pesos. Y sabemos de que se vendieron 95 kilos, pero fue entre ambos, entonces la suma es 95. Entonces aquí tenemos planteado un sistema de ecuaciones, y es un sistema bastante sencillo, porque inmediatamente nos damos cuenta que podemos despejar y en función de x nos queda esta expresión, y al reemplazarla vamos a llegar a que x es 40, y con eso reemplazamos en la más sencilla, que en este caso es la segunda, y nos va a dar que y es 55. Por lo tanto, se vendieron 40 kilos de nectarines y 55 kilos de conserveros. Ahora, otro ejemplo. En una molienda se venden distintas variedades de café, donde se puede mezclar a gusto la variedad de café. Si un kilo del tipo A cuesta 7.000 pesos y el tipo B cuesta 11.200 kilos, ¿ya? Y además, la mezcla de los 600, perdón, y además, si la mezcla de 600 gramos cuesta 7.780 pesos, ¿cuántos gramos se mezclaron de cada tipo de café? Entonces, acá lo primero es que debemos definir las variables. Vamos a decir que X es la cantidad de gramos de café del tipo A y Y los gramos de café del tipo B. ¿Por qué en gramos? Porque claro, el precio de cada tipo está dado por kilos.
pero uno podía comprar una mezcla en gramos. Entonces es más fácil trabajar esta unidad en gramos que esta pasarla a kilos. Es mucho más práctico. Pudimos haberlo trabajado al revés y haber dicho esto 0,6 kilos. Pero no, es mucho más sencillo trabajarlo en gramos. Entonces, hacemos la conversión del precio ahora no solamente a cuánto me sale el kilo, sino que tendríamos que sacar cuánto cuesta el gramo. ¿Ya? Entonces, si el kilo me sale 7.000 pesos y un kilo tiene 1.000 gramos, entonces cada gramo me tiene que salir 7 pesos. ¿Por qué? Porque dividimos el precio por kilo sobre la lo que equivale a un kilo. Y un kilo equivale a 1.000 gramos. Lo mismo lo hacemos con el otro precio. Entonces, este sistema... entonces ya tenemos los precios por gramo. Entonces, tenemos la cantidad de gramos por el precio del primer tipo más la cantidad de gramos del segundo por su respectivo precio. Y eso sabemos que nos salió 7.780 pesos. Donde además la suma de ambos pesos es 600 gramos. ¿Ya? Entonces ahora resolvemos el sistema. Y es muy similar al anterior. Podemos despejar el i, reemplazamos y obtenemos no exactamente 252. Obtenemos 252,1 y algo y varios decimales. ¿Por qué yo puse simplemente 252? Porque aquí hay que acomodarse al contexto. Hay veces en que conviene aproximar hacia arriba, hay veces que conviene aproximar hacia abajo, hay veces que conviene tener hartos decimales, hay veces que conviene tener pocos decimales y hay ocasiones que no conviene tener decimales. Como estamos trabajando con gramos, nosotros sabemos que las pesas no trabajan los decimales cuando pesan gramos, ya salvo que sea una pesa muy específica. Entonces no tiene sentido trabajar los decimales. Entonces lo aproximé al más cercano. En este caso 252. Y por eso que fui enfático en el signo de que es aproximado. ¿Ya? Entonces reemplazamos esta aproximación que va a ser lo que yo voy a considerar como el valor. Lo reemplazamos en la segunda y obtenemos que i vale 348. Por lo tanto, se mezclaron aproximadamente 252 gramos del café del tipo A y 348 gramos de café del tipo B. Y aquí hago énfasis con el aproximadamente. Cuando ustedes trabajen problemas y aproximen decimales, ya dejó de ser exacto. Por lo tanto, tienen que decir siempre el aproximadamente. Ahora queremos resolver sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por eso le llamamos sistemas de 3×3. Entonces ahora vamos a tratar de simplemente extender la idea del procedimiento que hicimos anteriormente, con la diferencia de que es un poco más largo, porque lo que vamos a hacer ahora es usar ya sea el método de sustitución, de eliminación o de igualación para poder reducir estos sistemas a sistemas de 2×2 y después ir reemplazando los valores obtenidos. Entonces, todo esto lo voy a explicar con ejemplos. Si queremos usar sustitución, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos cualquier variable de cualquier ecuación. Por ejemplo, aquí yo escogí esta. Pude haber escogido esta o esta, cualquiera. Escojo la que me convenga. En este caso es la más conveniente porque cuando despeje va a ser más sencilla la expresión. Y esta expresión que tenemos acá la tenemos que reemplazar en las otras dos ecuaciones. O sea, si yo escogí esta variable en esta ecuación, lo que yo obtuve lo reemplazo en las otras dos ecuaciones. Y con eso vamos al momento de reducir, o sea, de agrupar términos semejantes,
vamos a obtener otro sistema de ecuaciones. Y ese sistema ya no es de 3×3, es de 2×2. Entonces lo resolvemos como si fuera un sistema de 2×2 por cualquiera de los tres métodos que vimos anteriormente. Y ahí vamos a obtener que I vale, vamos a obtener que Z vale 2 y que I vale menos 1. Entonces, tomamos esos dos valores, los podemos reemplazar en la primera ecuación y vamos a obtener el valor de X. Y si quieren quedar realmente convencidos en que esa es la solución, toman los tres valores y los reemplazan en las tres ecuaciones. Y en las tres ecuaciones tienen que darle estos números. Entonces ahora lo que tenemos no es un par ordenado, tenemos una terna ordenada. Entonces ordenamos X, Y, Z. Entonces la solución es 1 menos 1, 2. Entonces podemos decir que la solución es X igual a 1, igual a menos 1 o Z, y Z igual a 2. O podemos decir el conjunto solución es el conjunto formado por este elemento, que es una terna. Pero aquí, ojo, sigue siendo única la solución. Lo que pasa es que la solución consiste de estos tres elementos. También podemos aplicar eliminación. Entonces, ¿qué hacemos para eliminar? Vamos a, por ejemplo, escoger en este caso la variable y la vamos a eliminar de la ecuación 1, 2 y de la ecuación 2 y de la ecuación 3. Entonces agrupamos estas dos primeras, que obtenemos este sistema, y aplicamos la eliminación, o sea, ajustamos los coeficientes, multiplicamos acá por 2, sumamos y obtenemos esta ecuación. Lo mismo hacemos con la ecuación 2 y 3. Aquí ya no hay que ajustar ningún coeficiente, está listo. Entonces sumamos directamente, obtenemos esta expresión. Y con estas dos resultantes obtenemos otro sistema de ecuaciones que también es un sistema de 2×2. Resolvemos, obtenemos X igual a 1, Z igual a menos 1, reemplazamos esos valores en cualquiera de las tres ecuaciones y obtenemos el valor de Y, que era el faltante, y obtenemos como solución el conjunto formado por la terna 1, 2, menos 1. También podemos aplicar igualación. Entonces, para aplicar igualación, escogemos cualquiera de las tres variables, ya sea X, Y o Z, y las despejamos las tres. Aquí escogí X, entonces despejé X en las tres ecuaciones y voy igualando. Y aquí puedo hacer la elección, el primero con el segundo y el primero con el tercero, o puedo hacer el segundo con el primero y el segundo con el tercero, ¿ya? O el tercero con el primero y el tercero con el segundo, pero esa ya está, da lo mismo. Entonces, escogí igualo la primera con la segunda y la primera con la tercera. Esta de acá. Si agrupamos los términos, vamos a obtener nuevamente un sistema de 2×2. Lo resolvemos y obtenemos la terna 2, 1, 3. Entonces, en resumidas cuentas, un sistema de 3×3 es tener la habilidad de escoger cuál de los tres métodos utilizar es mejor para el contexto para reducir el sistema de 3×3 a uno de 2×2 y luego poder y luego resolver el sistema. Ya con esto listo, podemos pasar a ver lo que son los sistemas de ecuaciones no lineales. Y yo les comentaba a un inicio de la clase que estos sistemas no tienen un algoritmo o una manera de resolverlos en general. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, hay que ser astuto para resolverlo. Un poco de ingenio. Hay sistemas que son muy difíciles de resolver, en otros hay que tener mucho ingenio y otros son imposibles de resolver. Ahora, lo que vamos a ver son relativamente los más sencillos. Por ejemplo, tenemos este sistema. Raíz cuadrada de x más y tiene que ser igual a 4 y x menos y tiene que ser igual a 0.
Acá vamos a decir, bueno, la raíz, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, está igualado a 4, entonces puede ser mayor estricto. Pero tenemos esa restricción. La suma de los números tiene que ser positiva. Entonces, ahora que tenemos la restricción, podemos libremente despejar el i, que es lo fácil de la segunda, y reemplazar acá. Y vamos a obtener que la raíz cuadrada de 2x es igual a 4. Eso quiere decir que x es igual a 8. Por lo tanto, la solución es el par 8,8. Y podemos verificar 8 más 8. ¿Es positivo? Sí, porque es 16. Por lo tanto, efectivamente, solución. Y está formado por la terna, o sea, por el par 8,8. Otro ejemplo es resolver este sistema. Entonces, en este caso es conveniente despejar de la primera ecuación el i. Despejamos i, obtenemos igual a 2x más 1 y reemplazamos en la segunda ecuación. Quizás en este caso no se ve claramente la no linealidad, pero si yo distribuyo acá me va a aparecer un x al cuadrado, porque aquí se están multiplicando los términos, ¿ya? Entonces, reemplazamos este y acá, obtenemos esta ecuación, la resolvemos y obtenemos una cuadrática. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque vamos a obtener dos soluciones. Pero para cada solución le va a corresponder su respectiva otra variable. O sea, cuando yo reemplazo x igual a menos 7, obtengo 5 séptimos. Y cuando reemplazo menos un tercio, obtengo un tercio. Entonces, este es un par ordenado y este es otro par ordenado. Entonces obtenemos dos soluciones para este sistema. Una solución es este par y la otra solución es el otro par ordenado. Entonces aquí tenemos un conjunto formado por ¿cuántos elementos? Por 2. No se confundan. Nuevamente, hay más números sí, pero los elementos del conjunto son solamente 2. Otro sistema que podríamos resolver como ejemplo es este, que ya es más explícito en que tiene términos cuadráticos. Aquí tanto x como y tienen términos cuadráticos. Aquí x e y se están multiplicando, así que también no son lineales. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Siempre nos conviene mirar estas cosas y tratar de ver si hay un cuadrado de binomio o una suma por diferencia escondida. Porque lo que uno podría intuir hacer primero es despejar acá y reemplazar. Pero tendríamos que desarrollar un cuadrado de binomio acá, tendríamos que distribuir y habría que hacer un proceso algebraico que llegaríamos a la solución, pero sería más largo que si trabajamos la primera ecuación y la despejamos, vamos a darnos cuenta que estaba escondido un cuadrado de binomio. Y el cuadrado de binomio es el que aparece acá. Entonces, si yo extraigo raíz cuadrada y veo el x menos y como un solo término, al extraer raíz cuadrada estoy diciendo, bueno, es la raíz cuadrada positiva o negativa de este número. O sea, la diferencia de x y tiene que ser igual a 2 o menos 2. Entonces, vamos por caso. Si x menos y es igual a 2, entonces vamos a tener este sistema, porque hemos solamente usado la primera ecuación, entonces se nos reduce a este sistema lineal. Lo resolvemos, obtenemos 5 y 3. Y si x menos y es igual a menos 2, obtenemos el otro sistema, al cual al resolverlo nos da 3,5. Por lo tanto, el conjunto solución está formado por los pares ordenados 3,5 y 5,3. Ahora, un ejemplo de aplicación de donde se puede ver involucrado un sistema de ecuaciones no lineal. Vamos a tener, por ejemplo, el perímetro de un rectángulo es 70 centímetros y su diagonal mide 25 centímetros. Determine las posibles medidas de su largo y ancho.
Entonces lo primero que hacemos es definir las variables. L va a ser el largo del rectángulo y A su ancho. Ahora, por el contexto, como estamos trabajando con medidas, tanto el largo como el ancho tienen que ser positivos. Acá tipié mal, esto es L. Luego, como el perímetro, nosotros sabemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados, o sea, es 2 veces la suma de A más L. Y además la diagonal, por el teorema de Pitágoras, sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados. Entonces, vamos a tener este siguiente sistema, porque conocemos el perímetro. El perímetro vale 70 y la diagonal mide 25. Entonces podemos reemplazar y obtenemos este sistema de ecuaciones, que claramente no es lineal, porque tenemos los términos al cuadrado y hay raíces cuadradas involucradas. Entonces, no es un sistema lineal. ¿Qué nos conviene hacer? Bueno, en este caso particular nos va a convenir despejar el A en la primera ecuación. Y vamos a tener que desarrollar el cuadrado de binomio y nos vamos a quedar con esta expresión cuadrática, que al resolverla vamos a obtener que las soluciones son 15 y 20. Por lo tanto, vemos por casos. Si L es 15, entonces, si yo reemplazo en esta primera ecuación, si L es 15, A me va a dar 20, y si L da 20, A vale 15. Entonces, la medida del rectángulo puede ser un largo de 15 centímetros y ancho 20, o bien largo 20 centímetros y ancho 15. Si se fijan, esto es un tema contextual. Algebraicamente las soluciones son distintas, pero en lo concreto se podría decir que es una única solución, porque en realidad estos números responden a que el rectángulo está rotado en 90 grados. ¿Sí? El largo y el ancho está cambiado. Es simplemente eso. Pero sí, de todos modos, son dos soluciones. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Y acá, al final de la guía, ustedes tienen una serie de ejercicios propuestos tanto para sistemas de ecuaciones lineales como para sistemas de ecuaciones no lineales. Y al final tienen todas las soluciones. Les recomiendo no mirar las soluciones hasta que hayan resuelto los ejercicios. Tomen los ejercicios como un desafío, traten de no frustrarse. Si no les sale un ejercicio, inténtenlo para que puedan aprender a resolverlo solo. Y ya cuando lo tengan resuelto, revisen si su respuesta es correcta o no. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Hasta luego.